Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a La Columna. Para esta primera parte de este programa me complace comunicaros que volvemos a retomar más o menos pues esta sección que teníamos pues con los militares de la ciudad y sobre todo ese lado histórico y cultural que es bastante amplio y que aguardan bastante bien. Para ello nos hemos venido de nuevo hasta la Biblioteca Militar y aquí tengo al teniente coronel Marcos Chaparro, que bueno, nos hablará un poco de la muestra del mes que ustedes pueden visitar, si lo desean, en este enclave local. Vamos a ver qué es lo que vamos a descubrir, porque ya les adelanto que es bastante interesante y que tiene que ver con alguna efeméride que también se va a celebrar próximamente. Pero antes vamos a darle la bienvenida a Marco. Muchísimas gracias por recibirnos en la biblioteca y sobre todo por presentarnos pues estas dos pequeñas joyas históricas, se puede decir, de este archivo y biblioteca. Muy bien, muchas gracias. Agradeceros a vosotros el interés que tomáis en darle difusión a los libros que se exponen aquí cada mes. Y que contribuye a que la gente pueda tener acceso a un conocimiento que se guarda en esta biblioteca. Como siempre solíamos decir, una biblioteca que tiene numerosos ejemplares y sobre todo históricos. Estamos hablando de libros que ya tienen su siglo cumplido, por así decirlo. Cuéntame en esta ocasión qué es lo que van a descubrir los ciudadanos cuando se intenten acercar por aquí. Bueno, los dos libros en concreto que tenemos este año son centenarios, han cumplido 100 años, los dos fueron publicados en 1924 y entonces en este año se cumplen los 100 años de la radiodifusión en España y también el 30 de mayo es la celebración de San Fernando, que es la fiesta, el patrón del arma de ingenieros. Entonces los dos libros que he cogido tienen en común que probablemente fueron bastante consultados por oficiales de ingenieros que fueron destinados en su día aquí a Melilla, a esta zona, a la zona oriental de Marruecos, para poder llevar a cabo con mayor celeridad su profesión. Entonces, uno de ellos es la guía del oficial de zapadores de la zona oriental de Marruecos. Sí. No sé si aquí el teniente coronel pues nos lo va a enseñar un poquito mejor. Como veis, es una guía pequeña que se puede llevar en el bolsillo y es un libro de referencia que publica el Ejército de Tierra para los oficiales de ingenieros que están destinados en la zona oriental del norte de África. Entonces, es una guía que comienza con datos técnicos que tiene que saber un oficial a la hora de organizar pues, el material que tiene que desplazar a las distintas posiciones que ocupaba España en esa época. Empieza definiendo precisamente dónde se encuentran esas posiciones, definiendo que hay una zona vanguardia, otra retaguardia, para que a la hora de tener que llevar material a un sitio sepa exactamente de qué posición se está hablando. Estamos hablando de un ejemplar de 1924 que, como bien hemos dicho y hemos remarcado, se ha cumplido su primer 100 años y en 100 años la historia evoluciona, pues imagínense. Hoy en día podemos coger un teléfono y tenemos toda la información que deseamos buscar en cuestión de segundos. Para aquello entonces pues ya el ejército dotaba pues a los oficiales de estas guías para saber más o menos pues cómo tenían que actuar y cuáles son las reglas que debían seguir y no equivocarse. Efectivamente, sobre todo la gente que sale de la academia a la hora de incorporarse a un nuevo destino, lo primero que tiene que hacer es conocer bien la unidad a la que va
el entorno en donde va a efectuar su trabajo y los datos técnicos del material que va a utilizar. Esto tiene su equivalente en la época actual a cuando, por ejemplo, nosotros nos despliegan a una zona de operaciones, entiéndase, por ejemplo, a los Balcanes o a la República Centroafricana. En la actualidad se da también una guía de área en la cual uno puede consultar la idiosincrasia de la gente, las unidades que hay allí, la misión que se está llevando a cabo, incluso algunas frases para poder interactuar con la gente que se encuentra en esa zona. Pues esto ya se hacía hace 100 años con la gente que venía destinado aquí a esta parte. Por lo tanto, aunque pase el tiempo, al final las cosas fijas y seguras y que funcionan siguen perdurando, se van adaptando a los nuevos tiempos, pero siguen perdurando en la actualidad. Sí me gustaría comentar, porque fuera de cámara, pues bueno, más o menos el teniente coronel ya pues me situaba un poquito en qué consistía estos 2 ejemplares y me llamaba la atención esas imágenes que estaban en esta pequeña guía que, como bien me comentaba, tenían pues ese fin de ilustrar pues bueno, en esos tiempos cómo se tenían que cargar las mulas y los mulos. Sí, viene acompañada de varias representaciones gráficas y fotografías en las que se puede ver cómo se debe de disponer la carga en un mulo, o luego lo puede apreciar a lo mejor más de cerca, o cómo se deben de disponer, por ejemplo, las alambradas para asegurar una posición, cómo deben de colocar las estacas, los rollos de alambrada, las grapas, y viene también acompañado de una serie de tablas de datos técnicos donde puede descubrir cuánto pesa cada carga, porque a la hora de repartir las cargas pues es muy importante saber de antemano cómo deben de distribuirse el material de la mejor forma posible y luego a su vez colocarse dentro del convoy, dónde se debe qué parte del material debe ir a vanguardia o cuál a retaguardia, cómo se debe de distribuir a lo largo del convoy. No solo habla también no solo de datos técnicos, también del tipo de obras que se puede hacer o llevar a cabo en una posición. Por ejemplo, se pueden hacer obras de fortificación de un blocao, de una cañonera, se puede construir un camino, o incluso pueden tener también parte en la construcción de cocinas o de cuerpos de guardia, es decir, todo aquello que facilite la labor y la vida de la gente que está en campaña, que está fuera de su acuartelamiento. Pues este ha sido más o menos pues un resumen de esta guía. Estos son esos datos pues más técnicos que se podían encontrar en este pequeño ejemplar. Y como bien decíamos al principio, esto estaba enfocado a ingenieros. Vamos a hablar también de radiofonía. Y es que, como también nos ha comentado el teniente coronel Chaparro, fuera de cámaras, pero que me gustaría también traer a esta entrevista y este reportaje ese dato, ingenieros y radiotelecomunicaciones o telecomunicaciones están muy ligados con el ejército. Si de hecho nos ponemos a pensar y a más o menos pues valorar todos esos datos que conocemos hoy en día y que hemos ido descubriendo también a lo largo de estos diferentes programas que hemos realizado con ellos, vemos que la conexión es bastante importante y que se ha desarrollado bastante este ámbito gracias pues al ejército que tenemos aquí también. Cuéntame un poco entonces en este sentido ese segundo libro. Muy bien. El segundo libro que tenemos es un manual de radiotelefonía práctica. La radiotelefonía es una nueva técnica que surge a principios del siglo XX, en las 2 primeras décadas, y entonces, al igual que hemos tenido hace 30 años los primeros teléfonos móviles, ¿no? Se empezaban a conocer y la gente no sabía muy bien, tenía poco acceso a un teléfono móvil. En aquella época la novedad era la radiotelefonía. Este manual fue escrito por Amador Rodríguez Sierra, que pertenecía a la maestranza de la Armada y que le gustaba bastante difundir las nuevas tecnologías y la posible aplicación que podían tener en el campo, sobre todo militar.
Entonces, constituye una publicación importante desde el punto de vista de que ingenieros tradicionalmente siempre ha tenido dos gorras, por así decirlo. Ha tenido las obras y fortificaciones, que lo llevaban los zapadores, y también las comunicaciones dentro del ejército, con las transmisiones y las formas de mantener el enlace. A finales del siglo XIX, la comunicación se establecía por radiotelegrafía normalmente. La telegrafía iba ligada a las líneas de ferrocarril, puesto que los postes siempre iban siguiendo la línea de ferrocarril por seguridad. Entonces, conforme el mundo de la radiotelefonía se fue introduciendo, le fue comiendo terreno a la radiotelegrafía. Entonces, esta guía, también publicada en 1924, coincide con el centenario de la radiodifusión en España, que en aquel año empezaron a aparecer las primeras emisoras de radio que se dedicaban a emitir noticias. Entonces, es una guía que comienza describe cómo construir antenas para poder recibir, cómo construir también receptores de radio y cómo construir emisoras para poder emitir, que era el aspecto novedoso, el poder emitir la voz y que alguien lo esté escuchando, ¿no? y pueda recibirlo. Esto es toda una revolución a nivel social, pero sobre todo también en el interior, ¿no? del mundo del ejército, del mundo militar, tuvo que suponer un antes y un después por esa inmediatez de esa radiocomunicación. Sí, no cabe duda que una vez que se populariza la radiodifusión en España, empiezan a aparecer distintos modelos de aparatos y de radios que ya concretamente siempre el ejército ha sido un campo de experimentación bastante amplio para las nuevas tecnologías. Entonces, todos aquellos oficiales que en su día cogieron esta guía, por ejemplo, aprendieron cómo construir una antena, aprendieron qué era la modulación de la onda, que la onda se podía modular en amplitud o en frecuencia. Si la modulas en amplitud, pues puedes aumentar el alcance, pero la calidad es menor. Sin embargo, si la modulas en frecuencia, teniendo un menor alcance, la calidad es mucho mayor. Bueno, pues todo eso, conforme se va experimentando, es la base de la aparición de nuevos reglamentos que recogen las experiencias que cada uno va obteniendo con la utilización de nuevos procedimientos, que es lo que en el ejército los reglamentos han ido apareciendo conforme se han ido experimentando nuevas técnicas pioneras que hasta ese momento pues no se conocían, ¿no? Y entonces siempre se trata de sacarle el máximo rendimiento a estos nuevos aparatos. Una función bastante importante, y es que al final de la guía aparece un reglamento provisional de la radiodifusión en España, porque claro, al aparecer un nuevo servicio, de alguna forma tiene que aparecer reglamentos que regulen el uso de... No puede cualquiera utilizar este tipo de radiodifusión, porque podría darse el caso de que alguien estuviera recibiendo noticias y luego él las emita a nivel local y encima, pues por ejemplo, puede hacer dinero con ello. Entonces, hay un reglamento provisional que luego al año siguiente creo que se publicó ya uno definitivo en el que establecía las bases del uso y explotación de este tipo de tecnología. Que fíjense ustedes, estamos hablando de hace 100 años, el libro de 1924, cuando estaban surgiendo esas primeras emisoras y esas primeras radios. Incluso, pues como bien nos está comentando el teniente coronel, se puede decir también una guía, por así decirlo, pues más o menos te indica cómo puedes construir esa antena o ese emisor receptor para tener esa primera, por así decirlo,
frecuencias que llegaban. Era toda una revolución porque hasta ese momento el emitir una voz y escuchar tu voz en otro punto, casi, por así decirlo, de manera instantánea, en tiempo real, era casi impensable. Hoy en día cogemos un teléfono, estamos llamando y es todo, no, o sea, ahí se nota también el cambio de sociedad, la evolución del tiempo y que parece que está muy lejos, pero sin embargo hace 100 años, en cuestión los últimos 30 años, como bien ha indicado, ha sido toda una revolución y ahí en ese sentido el ejército, como bien también me está explicando, pues está al frente, es pionero en todos estos cambios. ¿Qué se supone también para la biblioteca tener y contar con estos ejemplares que ya de por sí, por su valor histórico, por esos 100 años que han cumplido, reflejan también pues ese cambio social y tecnológico? No, para la biblioteca, cualquier libro que hay en la biblioteca supone un conocimiento que en su día tuvo más o menos valor, pero que ahora cuando uno da un repaso por los distintos libros que hay aquí, algunos te pueden atraer por la forma que tiene, porque son más grandes, por la encuadernación, por el tipo de letra, por los dorados, pero la mayoría al final por lo que te terminan atrayendo es por el contenido. El contenido es el que en función de los intereses que cada uno tenga, pues le puede interesar, o sea, le puede sentir más o menos atraído. Y no cabe duda de que cuando uno se encuentra con ese tipo de libros, al abrirlos descubres un montón de información que, aunque pueda parecer obsoleta, sin embargo en su día fue una información puntera y que provocó la aparición de nuevos reglamentos y de nuevos usos. Y todos los libros, por muy por poca importancia que a nosotros nos pueda parecer que tienen, el hecho de estar toda esa información centralizada aquí en la biblioteca hace que esté disponible para cualquier persona que tenga interés manifiestamente en un área, en cualquier área, y a través de la consulta de la gente que tenemos aquí trabajando, si alguien está interesado, pues no sé, por ejemplo, en saber cuántos libros se publicaron en el año 1924, pues de todos los que tenemos aquí, porque está haciendo un trabajo precisamente de ese año, por ejemplo, pues puede venir a hacer un recuento y ver cuáles son los que le interesan para el trabajo que esté realizando. Eso para los estudiantes que tengan que presentar un trabajo, para gente, historiadores que estén haciendo, o quieran, gente que quiera escribir un libro, que quiera, por ejemplo, dar detalles. Si uno está escribiendo un libro que está ambientado en 1921 y quiera dar detalles fidelignos de las calles de Melilla en aquella época, pues aquí puede encontrar, no digo yo que vaya a encontrar todo, pero una buena base para comenzar a la tarea a la que se esté dedicando. Pues como bien dice el teniente coronel, les animo a que vengan a esta biblioteca militar, que ustedes mismos puedan acercarse, puedan ver estos dos ejemplares que, como bien hemos dicho y vuelvo a remarcar, han cumplido su primer siglo, que entre sus páginas tienen contenido muy interesante, el nacimiento de lo que hoy en día es cotidiano, pero que para aquel entonces pues fue toda una revolución, y sobre todo también, como bien dice, pues para descubrir más libros, para conocer más de cerca la historia, no solo de nuestra ciudad, sino en términos generales también pueden ustedes. ¿Hasta cuándo pueden visitar los melillenses todos ejemplares? Solemos sacarlo a mediados de mes normalmente, ha salido ahora el lunes creo que salieron, pues estarán hasta mediados del mes de junio, en que sacaremos el siguiente. Pero que aunque haya otros y no estén estos aquí expuestos, si alguien tiene interés en verlos, los puede pedir y nosotros también se los sacamos. Hay una apreciación importante, y es que en la biblioteca tenemos aproximadamente 18.000 ejemplares, pero hay unos 4.500 que son fondos antiguos,
7.000, que son fondos antiguos. Entonces ocurre con los fondos antiguos anteriores a 1902 y anteriores también a 1958, que esos solo se pueden consultar aquí, no se pueden sacar. Pero bueno, tenemos una sala de lectura donde alguien interesado en el libro lo coge, se lo lleva a la sala, lo consulta. Y el resto, los que son más modernos de 1958, esos sí que se pueden sacar y se hace una ficha y a las 2 semanas tiene un plazo para devolverlo. A las 2 semanas, si lo necesita, puede ampliar el plazo también. No sé. O sea, son servicios que están a disposición de cualquier persona que tenga interés. Pues ya saben, quédense también con esos datos y si están interesados, pues vuelvo a repetir que pueden ustedes acercarse hasta esta biblioteca militar y consultar esa información que lo deseen si están pues investigando o sin embargo pues les interesa la historia. Muchísimas gracias, Teniente Coronel, por habernos recibido aquí, por habernos presentado estos 2 ejemplares y espero volvernos a ver en otro programa seguramente con más historia y con más ejemplares o con otras piezas históricas también de gran valor. Muy bien, muchas gracias a vosotros, como he dicho anteriormente, por la labor de difusión y nada, aquí estamos esperando la siguiente. Pues hasta aquí esta primera parte, no se marchen porque ahora vamos a dar paso a unos minutos de publicidad y después continuamos, como siempre le digo, con más contenido social y cultural.